Acabamos de tener una reunión que fue convocada por el Ministerio con inversores y agentes del mercado para comunicarles con el mismo detalle que lo vamos a hacer con ustedes, el motivo que nos convoca, que básicamente es hacer una descripción del calendario que el gobierno tiene de emisión de deuda pública, en particular de instrumentos locales. Y la idea de poder hacer esta pequeña convocatoria, esta pequeña reunión, tiene que ver, como van a ver enseguida, que este cronograma está asociado a una reafirmación de una estrategia, de un camino que el gobierno de Uruguay, el gobierno de Uruguay me refiero a lo que estamos haciendo nosotros, pero también lo que se venía haciendo desde antes, está reafirmando un camino de una gestión activa de los pasivos y activos del sector público. Y eso supone muchas cosas, como van a ver enseguida, supone temas relacionados con el acceso a financiamiento, la diversificación de riesgos, el acceso a fuentes diferentes a las que se venían teniendo hasta ahora, el poder llevar el financiamiento hacia aspectos más vinculados con la moneda en la que se recauda en Uruguay, de manera tal de reducir los riesgos cambiarios, pero también entraña efectos de coordinación y de sincronización con acciones del Banco Central, por lo que van a ver enseguida relaciona los aspectos en los que el Ministerio de Economía y Finanzas va a incursionar con más efectividad y qué aspectos esto supone para cambios que eventualmente el Banco Central va a ir haciendo en el manejo de su paquete de instrumentos de gestión de la política monetaria. O sea que en realidad lo que queremos enfatizar, y eso fue lo que le quisimos transmitir a los agentes y a los operadores y a los inversores, es que se trata efectivamente de un cronograma, pero que tiene un conjunto de fundamentos desde el punto de vista económico y un conjunto de efectos colaterales que nosotros queremos destacar, queremos explicar para que se entienda bien lo que estamos pretendiendo hacer y cuáles son esas consecuencias que tenemos. Y sobre todo queremos subrayar que esto ha sido hecho no solamente por el equipo que coordina Herman, también con el equipo de política económica, de la Dirección de Política Económica, sino también en estrecha coordinación con el Banco Central, asumiendo por supuesto la independencia del Banco Central en relación a la gestión de sus pasivos y sus manejos de su política monetaria. Así que, dicha esas generalidades, que Herman siempre cree que son insuficientes, yo prefiero que él hable más, porque él es el que usa el lenguaje preciso y adecuado, y esto, en este tema es muy importante ser preciso, así que Herman, todo tuyo. Muchas gracias, señor ministro. Entonces, muchas gracias por participar en esta convocatoria que tiene como objetivo fundamental presentarles lo que será el calendario de licitaciones locales de notas de tesorería del gobierno para el segundo semestre de este año. Como ustedes saben, en lo que hace a financiamiento en el mercado, el gobierno tiene instrumentos que emite en el mercado local que se llaman notas de tesorería y en el mercado internacional que se llaman bonos globales. Para poner un contexto a la presentación de este calendario, primero voy a comenzar con un cuadro que entiendo que varios de ustedes ya están familiarizados, que resume lo que se llama el programa financiero del gobierno, en este caso para el año 2005. Fundamentalmente este cuadro lo que muestra en su parte de arriba son las necesidades de financiamiento del gobierno, o sea, cuáles son todos los recursos que el gobierno necesita conseguir, procurar durante este año y que tienen fundamentalmente 4 componentes. El primero es el déficit primario. ¿Cuál es el déficit fiscal primario que estamos proyectando para el año 2025? Que estamos estimando en 1.181 millones de dólares. El segundo es cuál es el pago de intereses, es decir, el servicio de deuda en intereses que el gobierno tiene que realizar durante este año. Un tercer componente son las amortizaciones, o sea, el pago de vencimientos de deuda, ya sea de bonos o de préstamos, más las recompras que hagamos de títulos de mercado durante el año, o sea, vencimientos anticipados. Y fundamentalmente un cuarto componente que proyectamos este año menor, que es la acumulación de activos financieros. Es decir, que ese es el conjunto de necesidades que tenemos que procurar para el año y que están levemente por encima de 6.000 millones de dólares.
estas necesidades fueron presentadas y actualizadas en el marco del proyecto de ley de rendición de cuentas presentado ante el Parlamento. En ese mismo cuadro del flujo de fondos, además de las necesidades, planteamos cuáles son las alternativas que el gobierno a las que se dispone a recurrir para financiar esas necesidades. Tenemos un componente que son los desembolsos con organismos multilaterales, que estamos proyectando en 506 millones de dólares para el año, y luego el grueso del financiamiento del gobierno, que es en títulos del mercado, tanto a nivel local e internacional, que estamos proyectando levemente por encima de 5.400 millones de dólares. Luego hay otros efectos más bien estadísticos que tienen que ver con la registración fiscal de los flujos de financiamiento. El foco para nosotros en el día de hoy va a estar en el componente de emisiones de títulos y por eso está subrayado en negrito. Es importante entender que tanto la Oficina de Gestión de Deuda como la Oficina de Multilaterales tienen como razón de ser, como objetivo fundamental, asegurarse de conseguir estos recursos durante el año, hacerlo en forma oportuna, o sea, cuando la tesorería los necesita, pero hacerlo también al menor costo posible y asumiendo riesgos acotados, o sea, que una solución hoy no se convierta en un problema mañana. Dado ese contexto, entonces, de las necesidades de financiamiento para el año y en particular de la proyección de emisión de títulos para 2025, nosotros hicimos un primer corte y decir, ¿cómo está evolucionando el programa de emisiones de títulos en la primera mitad del año? Entonces, ustedes ven a su izquierda dos barras. La primera barra en azul muestra el total del financiamiento que provino del mercado doméstico, es decir, emitiendo notas de tesorería en distintos instrumentos, y luego hubo un componente más importante en este primer semestre que fueron las emisiones internacionales por 1.904 millones de dólares. Quiere decir que en total, con cifras a fin de junio del 2025, el gobierno lleva emitido en valor nominal 2.863 millones de dólares, lo que representa levemente por encima de la mitad de todo lo que tenemos programado a emitir en el año 2025. Ese corte por mercado, o sea, doméstico e internacional, también se puede traducir en un corte por moneda. Entonces, a la derecha, ustedes pueden observar desagregado la emisión doméstica en sus tres vertientes: emisiones en unidades previsionales, o sea, notas de tesorería en pesos indexadas a la evolución del salario nominal; la emisión de notas en pesos nominales, o sea, a una tasa fija; y luego emisiones en unidades indexadas, es decir, denominadas en pesos e indexadas al IPC. Además de eso, ustedes pueden ver que en las emisiones internacionales tuvimos dos instancias en las que emitimos en los mercados externos, una en dólares americanos en febrero durante la transición y una más recientemente en franco suizo. Lo otro que es interesante destacar es que ustedes pueden ver que hay un orden decreciente que va desde unidades previsionales a unidades indexadas, donde se empieza a ver un creciente aumento en las emisiones en pesos nominales a tasas fijas, y eso es típico, como muestra la evidencia empírica, de contextos en donde se entran en regímenes de inflación más bajos y en donde empieza a haber un mayor apetito por instrumentos a tasa fija. Entonces, dado ese contexto, ¿cuáles fueron los criterios que nosotros tuvimos en cuenta para armar el segundo calendario del gobierno? Lo primero y muy importante para nosotros es tener bien claro qué prefieren quienes son potencialmente los que nos van a comprar nuestros títulos, o sea, nuestros clientes, a quienes les vamos a colocar esos instrumentos. Entonces, tuvimos una ronda de contactos, conversaciones presenciales y por Zoom, con todas las AFAP, con el Banco de Seguros, con la CND, con el Banco República, otros bancos privados. O sea, tratamos de desplegar la Bolsa de Valores, tratamos de desplegar todo un conjunto de reuniones para poder recabar cuáles son las preferencias y los intereses de los instrumentos. Pero al mismo tiempo también buscamos desde el lado del gobierno mantener o retener la flexibilidad financiera para poder ajustar los términos del calendario y así adaptarnos a la dinámica del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros anunciamos el calendario lo anunciamos a comienzo de un semestre, pero luego a lo largo del semestre hay muchas cosas que pueden cambiar. Las necesidades del gobierno, la evolución de la inflación, el dólar a nivel global, eventos geopolíticos. Quiere decir que es muy importante
dar una señal de cuál es el calendario, pero al mismo tiempo retener la flexibilidad. Son dos aspectos importantes entonces que hacen a la lógica estratégica del diseño del calendario. ¿Qué está buscando quien va a demandar? Y que quien va a ofrecer se pueda retener la flexibilidad para ajustarse a las condiciones del mercado. Un segundo aspecto importante para el criterio del armado del calendario son los objetivos de la gestión de deuda. Y acá es muy importante destacar que nosotros seguimos enfocados en poder desarrollar el mercado en moneda doméstica a nivel local. ¿Qué quiere decir? El mercado local quiere decir bajo jurisdicción Uruguay. Y los instrumentos que se transan bajo jurisdicción Uruguay, se venden y se compran en el mercado primario y secundario, en general se liquidan en pesos. A diferencia de los instrumentos que se emiten a nivel internacional que se liquidan en dólares. Es decir, cuando uno habla de notas, hay un primer corte de jurisdicción, ¿sí? Y eso afecta la moneda de liquidación. Un segundo aspecto es que intrínsecamente las notas que se emiten a nivel doméstico, o sea, bajo jurisdicción Uruguay, son en moneda local. Quiere decir que fondearnos en el mercado doméstico también supone seguir profundizando nuestras estrategias de aumento de la pesificación de la deuda del gobierno, que es una métrica clave de las agencias calificadoras y que le da más resiliencia también a la finanza pública. Es decir, que hay claramente un objetivo de gestión de deuda que tiene que ver con cantidades, aumentar el fondeo en moneda local y en el mercado doméstico, pero también, y su contracara es, para nosotros es fundamental, ¿a qué tasa nos financiamos? O sea, cuando recurrimos a las emisiones, para nosotros es fundamental reducir el costo fiscal de financiar el déficit fiscal. Reducir el costo fiscal de financiar el déficit fiscal. Es decir, que en la medida que nosotros emitimos en el mercado doméstico, buscar que las tasas de interés que paga el gobierno reflejen crecientemente los avances que está teniendo el país en términos de reducción de la inflación y reducción de las expectativas de inflación. Porque eso nos va a permitir a nosotros reducir la carga de intereses que pagamos por nuestro financiamiento y con eso liberarlo a otros usos. Pero además es un aspecto clave de la sostenibilidad fiscal y del programa de convergencia fiscal que se presentará en el presupuesto. Pero el impacto de reducir el costo de financiamiento va mucho más allá del gobierno, va más allá de la finanza pública. Porque la tasa de interés que paga el gobierno es probablemente la tasa de interés más importante de la economía. Es la que marca referencias, tanto en la tasa nominal como en la tasa real. Y el ministro ha mencionado reiteradas veces que una parte esencial del programa económico de esta administración es elevar la tasa de crecimiento de la economía, fundamentalmente apuntalada a una mayor inversión privada. Y un aspecto fundamental de lo determinante de la inversión privada es el costo del crédito. En la medida que nosotros podamos reducir el costo real de interés del gobierno y eso se traduzca en un costo real menor de financiamiento de crédito para los agentes privados, vamos a poder contribuir a apuntalar la estrategia de aumento de inversión privada y de capital físico en la economía. Quiere decir que los objetivos de gestión de deuda tienen que ver con las finanzas públicas, pero lo trascienden y buscan derramar también en el sector privado. Un tercer aspecto que consideramos para el armado del calendario es el contexto local e internacional. Y esto también es muy importante, porque el contexto local e internacional también ha cambiado respecto al calendario del primer semestre. Fundamentalmente lo que estamos viendo es una significativa caída de la tasa de inflación en Uruguay, de las expectativas de inflación en Uruguay, y esas expectativas de inflación no solo están cayendo, sino que se están alineando con la meta del 4,5%, o están convergiendo hacia la meta del 4,5% de inflación que tiene el Banco Central, pero también está convergiendo las proyecciones de inflación del Banco Central. Es decir, que lo que está viendo es un afianzamiento en la credibilidad del Banco Central. Tanto el descenso de la inflación como el aumento de la credibilidad es algo que viene de la administración anterior, pero en este periodo se está profundizando tanto en la caída acelerada de la inflación, la caída de la tasa de inflación y la convergencia de las proyecciones del Banco Central. Pero además de los fenómenos idiosincráticos a Uruguay, estamos viendo otro fenómeno muy importante, que hace al debilitamiento del dólar a nivel global. Desde su pico a comienzos de año, el dólar se ha depreciado frente a una canasta de monedas de países avanzados 10%. Es
significativa en el contexto internacional. Y eso es lo que hace, no solo la propia debilitamiento, sino las perspectivas de debilitamiento, que agentes locales y no residentes empiecen a tener un mayor apetito por activos en moneda local de países emergentes, entre ellos los de Uruguay. Quiere decir que hay factores que nosotros tenemos que estar atentos a nivel local e internacional al pensar qué menú de instrumentos ofrecemos a los inversores para las notas de tesorería. Y por último, algo que el ministro también mencionó, si bien los programas de emisiones de notas de tesorería son instrumentos del gobierno, y como tal el calendario lo presenta el mes, es verdad que tanto el Banco Central como el gobierno pertenecemos a la misma curva soberana, a la misma curva de plazos de rendimientos. Son títulos públicos que son percibidos por los inversores con el mismo riesgo de crédito. Solo que típicamente el Banco Central se enfoca en la parte corta de la curva, es ahí donde hace política monetaria, o sea, concretamente política de esterilización de la cantidad de dinero, y el gobierno típicamente se enfoca en la parte corta, media y larga, buscando financiamiento. Pero en los hechos formamos parte de la misma curva, y desde ya del año 2016, cuando formalizamos el Comité de Coordinación de Deuda Pública, estamos coordinando estrechamente, pero con esta nueva invitación ha adquirido un nuevo impulso esa coordinación en la medida que la consolidación del régimen monetario de meta de inflación del Banco Central implique cambios en los plazos en los que pueda emitir eventualmente el Banco Central en sus letras de regulación monetaria. Ahora bien, dado que la inflación está bajando y dado que hay un mayor apetito por pesos a tasas fijas, son todos elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esta presentación se la vamos a dejar después, pero básicamente muestra gráficos que ustedes ya están familiarizados, fuerte reducción de la inflación, y luego una inflación que se ha mantenido por 25 meses dentro del rango de tolerancia de inflación. El último dato está casi sobre la meta de 4,5%. Lo que es interesante es que no solo la inflación está cayendo, eso ya había pasado en otros periodos, pero está siendo acompañada por las expectativas, la caída en las expectativas de inflación. Es decir, en lo que piensan los agentes que va a suceder en los próximos 24 meses con la inflación. Y ahí nos estamos acercando a la meta del 4,5%, si bien todavía estamos levemente por encima. Y si tomamos el promedio de la expectativa de inflación de las empresas, que son los que forman los precios, transables y no transables, luego de los analistas económicos, que son los que aconsejan a esas empresas, y luego los agentes financieros, que son los que compran los títulos indexados a la inflación, si consolidamos esos tres tipos de expectativas, vemos que en un promedio ya estamos en 5,5%, el registro más bajo que se tenga cuenta de expectativas de inflación. Pero lo que es interesante es que la expectativa de los agentes financieros, los que típicamente participan en nuestras licitaciones de notas, ya están en 5,2%. O sea, inclusive tienen una perspectiva más benigna sobre la trayectoria de la inflación. Es más, eso se ha traducido también en la propia política del Banco Central, que se ha vuelto más acentuada en los últimos 2 meses, que tiene que ver con la evolución de las tasas de corte del BCU, es decir, en sus licitaciones de letras de tesorería, que típicamente son a 180 días y a 360 días, lo que podemos observar es que en las últimas semanas la tasa de interés que paga por retirar dinero en las emisiones de letras ha venido descendiendo, y en el rango de 360 días ya está en 8,59%. Quiere decir que las tasas de interés tienen en su construcción, las tasas de interés nominales en su construcción tienen un componente de tasa real, ¿sí?, la compensación real, y luego un componente de compensación por inflación. Que la mayor parte de ese componente de compensación por inflación uno lo puede interpretar como la inflación esperada. Entonces, lo que hemos estado viendo fundamentalmente en las últimas 2 a 3 semanas es que ha habido una compresión de las tasas de interés que han ido de la mano de la compresión de las expectativas de inflación que estamos viendo entre los distintos agentes. Y naturalmente esto reduce el costo de esterilización por parte del BCU.
Y lo que les mencionaba, que también es un desarrollo muy importante para pensar la estrategia de gestión de deuda de Uruguay, tener en cuenta lo que sucede a nivel internacional, y es que estamos viendo que pese a que la tasa de interés a 10 años de Estados Unidos todavía está en un rango de 4,3%, desde principios de este año estamos viendo, como ustedes pueden ver en esa gráfica, un debilitamiento, una depreciación del dólar en relación a una canasta de monedas multilaterales. Y eso también supone incentivos a la demanda por instrumentos de distintos países en su moneda local. Para completar el contexto y antes de pasar a mostrarles lo que va a ser el nuevo calendario, me gustaría repasar lo que fue el calendario del primer semestre del 2025. Lo mismo, presentamos a principios de enero un conjunto de instrumentos que teníamos programado emitir en distintas monedas. En ese caso, lo que presentamos en enero del 2025 fue 2 notas en UI, 2 notas en UP y una nota en pesos nominales, que quiere decir a tasa fija nominal, donde el stock de deuda no se actualiza. El monto emitido aparece en esa tabla, y lo que pueden ver que el total, el equivalente en millones de dólares, porque todos estos eran en pesos, fue de 961 millones de dólares. Esto es un fondeo muy importante para Uruguay si uno piensa en la dimensión del mercado local. Y es justamente nuestra idea y nuestra intención y nuestra aspiración seguir aumentando el fondeo en este mercado local. El otro aspecto que me gustaría destacar de los resultados del calendario es no solo el monto emitido, que es muy significativo para nosotros, sino que además del monto emitido, nosotros, como ustedes saben, habilitamos a los inversores que quieren comprar nuestras notas a que lo compren con dinero, con cash, con pesos o con dólares, pero también le damos una opción, una flexibilidad, que nos compren las notas entregando notas más viejas y de más corta duración. Pero desde hace unos años también le estamos dando la opción a los inversores a que no solo entreguen nuestros instrumentos, también que entreguen los instrumentos del Banco Central, que son las letras. Es decir, que a través de un proceso de coordinación que hemos llevado adelante con el Banco Central en los últimos años, creamos un mecanismo financiero para que el que quiera comprar nuestras notas de tesorería pueda utilizar como canje tenencias de letras del Banco Central. Es decir, hay un mecanismo de transformación de deuda dentro del sector público, desde las letras a la deuda del gobierno. Y se hace vía mercado, porque se hace a través de licitaciones y a precios de mercado. Y esto supone una gran coordinación y sincronización entre los equipos técnicos de ambas oficinas. Y si ustedes pueden ver, de los 961 millones de dólares que emitimos, 423 millones fueron comprados con letras. Es decir, 44% de todas las emisiones de notas del gobierno fueron compradas con instrumentos del Banco Central. Y 24% fueron canjeadas por notas. Y el resto, naturalmente, que es aproximadamente 28,4%, fue con cash. Observen entonces que el mecanismo de gestión de lo que llamamos operaciones de manejo de pasivos, donde las emisiones se hacen contra otros títulos y no contra cash, es cada vez más importante. Quiere decir que para los inversores de mercado es muy importante tener estos mecanismos de flexibilidad donde puedan elegir con qué herramienta o mecanismo integrar las emisiones de notas. Y eso es otra cosa que nosotros queremos seguir profundizando. Cuanto más opciones le demos y cuanto más flexibilidad le demos a los inversores, mayor es la potencia que esperamos tener de nuestra demanda y, por lo tanto, todo lo demás constante, mitigar el costo del financiamiento. Ahora sí, entonces le di el contexto de los criterios de las necesidades que tenemos para el año, del corte del primer semestre, de cuáles son los objetivos que tuvimos en cuenta para este segundo semestre y el contexto de el primer calendario del año. Entonces, así se ve el calendario de licitaciones para el segundo semestre que estamos dando a conocer hoy. Entonces voy a ir despacio para darle las distintas características, enfocándome en cada variable una a la vez. Primero, este calendario del segundo semestre, al igual que el primero, tiene 5 instrumentos que se van a licitar, que se van a subastar. Pero a diferencia del primer semestre, la composición de moneda cambia. Vamos a licitar 2 notas
en pesos a tasa fija nominal. Recuerden que el semestre pasado licitamos una. Esta es la primera vez, entonces, y esta es la primera característica distintiva que quiero subrayar de este calendario, es la primera vez que vamos a incorporar en un calendario 2 notas en pesos nominales. Como pueden ver ahí, dice nueva, porque es una nueva nota, lo dice en azul, y luego me gustaría destacar los vencimientos, es decir, la madurez de la nota. La primera va a tener una madurez de 2 años y medio, lo que nosotros consideramos en el tramo corto o un poquito medio corto de la curva de rendimientos. Y una segunda nota que va a ser a 5 años. Pero ambas van a estar dentro de el rango de 5 años. Quiere decir que la nota en 2,5 años va a ser subastada todos los meses, una vez por mes. Las otras 4 instrumentos van a ser subastados una vez cada 2 meses en forma intercalada. Luego tenemos un tercer instrumento que vamos a licitar, que también es nuevo, y es una nota en UI a 5 años, con exacto el mismo plazo que la nota en pesos a 5 años, y ahora voy a explicar por qué. Pero lo importante que quiero destacar, y esto es una segunda innovación, es la primera vez que en un calendario tenemos 3 instrumentos en un plazo de 5 años. ¿Por qué la estamos licitando con exacto la misma madurez que lo hacemos la de pesos nominales? Porque eso es lo que permite al mercado es tener una muy buena estimación del lo que llama el break-even de inflación, de compensación por inflación. Es decir, si la nota, voy a decir algo que es un ejemplo nada más, no tiene por qué ser así, pero si la nota en pesos nominales a 5 años es, pongamos 8,5 como ejemplo, y la nota en UI a 5 años es 3 real, quiere decir que el break-even de compensación por inflación es 5,5, del cual el mayor componente de esa compensación por inflación es la expectativa de inflación. Quiere decir que esto es información muy relevante para el mercado, y nos decía también un corredor para el minorista que quiere comparar en su decisión de a qué tasa, qué instrumento posicionarse, cómo es la compensación diferencial respecto a las proyecciones que hay de inflación. En general, las notas en UI nosotros las hacemos amortizables. ¿Qué quiere decir? Que pagan capital en los últimos 3 años. O sea, en las últimas tienen 3 cuotas a vencimiento. No es todo un vencimiento al final. Sin embargo, esta vez lo que hicimos, la nueva nota en UI, la hicimos que pague todo a vencimiento, para igualarla exactamente a la nota en UIU que también paga a vencimiento. O sea, quisimos hacer todas las características iguales, excepto obviamente la moneda de denominación, para que calcular el break-even de inflación sea lo más informativo posible para el mercado. Luego, un cuarto aspecto es que tenemos la reapertura, o sea, una nota existente de la nota en UI, de 9,7 años, casi 10 años, ya en el tramo largo, y después en el tramo más largo, la nota en UP a más de 21 años. Eso entonces completa el menú de instrumentos, tipo de instrumento, o sea, si nuevo o reapertura, madurez de cada instrumento, frecuencia con la que se emite el instrumento y secuencia con la que se emiten los instrumentos. Una vez que destaqué las características que son más innovadoras, quiero sí dar la racionalidad detrás de algunas decisiones. ¿Por qué por primera vez 2 instrumentos en pesos nominales? Bueno, la razón del artillero es ahí donde estamos viendo el interés de los inversores. Los propios inversores nos han pedido que incluyamos instrumentos en pesos a tasa fija nominal. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay una mayor confianza en una trayectoria descendente de la inflación y la posibilidad, que así fue comunicada en el comunicado de política monetaria, la posibilidad que hacia adelante y sujeto a condiciones macro y domésticas e internacionales, que continúe un recorte de tasas. Eso es un primer aspecto.
Es decir, hay una mayor confianza y una mayor predisposición hacia instrumentos a tasa fija nominal en pesos. Un segundo aspecto, también estructural, que vale la pena destacar, es que estamos viendo una madurez del sistema previsional. O sea, una mayor tasa de jubilación y por lo tanto más y más gente que se acerca al momento que se jubila y bajo el régimen de AFAP luego esos fondos se pasan al banco de seguros. Pero antes de pasar al banco de seguros quedan encapsulados en un fondo de retiro que como está cerca de la jubilación busca que lo que se invierta en ese fondo de retiro sea menos riesgoso porque estás muy cerca de jubilarte y tenés menos tiempo para de nuevo promediar. Por restricción, las AFAP solo pueden invertir en títulos de menos de 5 años. Entonces, a medida que crece el fondo de retiro, crece la demanda por títulos iguales o menores a 5 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el calendario? Estamos acomodando a la demanda, pero es una demanda más estructural que tiene que ver con tendencias demográficas del Uruguay, pero es un ejemplo de cómo las tendencias demográficas del Uruguay y la gestión de los ahorros de los trabajadores luego impacta en el tipo de demanda por la deuda del gobierno. También nosotros incluimos la nota en 5 años en UI, porque pese a que vemos una preferencia por las notas en pesos nominales, también hay otros agentes que también buscan hacer, como les decía, ese cálculo entre el break-even de inflación y hay veces que deciden posicionarse en las notas en UI. Mantuvimos la nota en UI a 10 años, pese a que no tuvo una sólida demanda la vez anterior. O sea, si ustedes ven el calendario anterior, no fue la nota larga la que recibió la mayor demanda, pero sabemos que es muy importante mantener una referencia en la parte larga en UI, porque es un costo de financiamiento de referencia para otras operaciones. Y fundamentalmente, también acomodamos una necesidad más que nada del Banco de Seguros del Estado, de calzar sus pasivos por rentas vitalicias que se indexan al índice medio de salarios nominal, a ofrecerle y seguirle ofreciendo activos con los que estén indexados también al UP para que puedan calzar su balance. Quiere decir entonces que el calendario que le estamos presentando, primero, profundiza en los montos de emisión en moneda local en el mercado doméstico, pone más énfasis en las emisiones en pesos nominales por primera vez. Los montos base presentados en pesos nominales son los más grandes de los 3 instrumentos. Esa es la primera vez que sucede eso en Uruguay y tiene mucho que ver con los avances que se lograron en el periodo anterior y que se están profundizando en este periodo respecto a la inflación y las expectativas de inflación. Pero también tienen que ver con esa mayor coordinación que estamos impulsando con el Banco Central en la medida que es interés del gobierno también empezar a posicionarse en aquellos tramos de la curva, especialmente de 2,5 años, en donde no solo hay demanda de los inversores institucionales, sino también de otras instituciones financieras como los bancos. Les presento acá expresado en millones de dólares, que lo podrán ver después en la presentación, pero me gustaría destacar que cómo se ve el calendario agregado por mes en el monto base, es decir, si el gobierno lograse emitir el monto base programado para cada licitación o en la combinación de las licitaciones en cada mes, estaríamos proyectando una emisión de 670 millones de dólares. Con la actual configuración de las características del calendario, ustedes saben que el gobierno tiene la potestad de adjudicar hasta el doble del monto base licitado. Quiere decir que con esta configuración, y dependiendo del tipo de la demanda y de las tasas que soliciten los inversores, si el gobierno finalmente optase por duplicar el monto base, estamos hablando de 1.340 millones de dólares, que es casi el tamaño de una emisión global, o el de una emisión global. Y de nuevo, con esto quiero pautar de la importancia que le estamos dando al mercado local. No quiere decir que necesariamente lleguemos a esa cifra, dependerá de la evolución en los próximos meses, pero sí dejamos abierta la opción de llegar a ese monto emitido. Otros aspectos a destacar del calendario tienen que ver con las formas de integración e instrumentos elegibles. Yo les mencionaba que
los inversores han valorado mucho la posibilidad de comprar nuestras notas canjeando con otros instrumentos y no necesariamente con cash. Vamos a seguir manteniendo esas opciones en efectivo, con nota del Tesoro cuya madurez residual sea menor a 7 meses y con las letras de regulación monetaria del Banco Central. Es también nuestra aspiración y tenemos el interés de incentivar que los agentes financieros compren nuestras notas integrando ya sea notas o letras, dándole un incentivo que es una prima sobre el precio de mercado de esas letras. Es decir, por ejemplo, todos los instrumentos como los bonos, las notas y las letras de Uruguay tienen un vector de precio que se actualiza cada día. Lo que hemos comenzado a hacer desde el calendario anterior es, además del precio, decirle, le recompramos tal letra o tal nota y le agregamos un extra para hacerlo más atractivo la operación de canje respecto al de cash. Eso tenemos pensado seguir manteniéndolo. Y por último, respecto a la participación de los inversores, todos los inversores locales, como ya saben, estén autorizados por el BCU, pueden presentar sus ofertas en cada licitación. Esto es lo mismo que venimos haciendo, pero también estamos poniendo mucho énfasis de no limitar la demanda de nuestros títulos locales a inversores locales, sino buscar internacionalizar el mercado local, tratando de atraer a más no residentes a nuestras orillas, a nuestros títulos locales, y estamos desarrollando distintos mecanismos para eso. Uno es lo que se llama el Global Depository Notes. También estamos hablando con los distintos bancos que están muy en contacto con los inversores extranjeros para plantearles que no es la única opción de Uruguay emitir un bono global. También hay constantemente títulos de menor escala, pero un flujo predecible de títulos en pesos nominales UIUP dentro de Uruguay al que también pueden acceder. Y en la medida que tengamos más clientes por nuestros títulos, generemos más competencia, no solo vamos a poder lograr un menor costo de financiamiento, sino que también vamos a generar más trading y más liquidez y más ida y vuelta en los títulos en el mercado secundario. Y en la medida que los títulos se vuelvan más líquidos, nos van a pedir una menor prima por liquidez. Entonces, tenemos que tener un ojo puesto no solo en las emisiones primarias, calendario, sino también en lo que pasa en la vida propia que toma el título una vez que se emite, que es el mercado secundario. Para terminar entonces, la última slide, ¿cuáles son las características fundamentales y objetivos del calendario? La primera es, naturalmente, avanzar en el programa de financiamiento del gobierno en lo que resta del 2025. Tenemos un objetivo, un norte de un monto total de necesidades de recursos y vamos a utilizar la herramienta del calendario como una de las alternativas para avanzar. Segundo, continuar desarrollando el mercado doméstico en moneda local, y acá quiero enfatizar, y quizás el ministro también lo haga luego, el concepto de jurisdicción, o sea, en qué moneda se liquida los instrumentos, o sea, se compran, y el concepto de emitir en moneda local, pero queremos buscar hacerlo a tasas de financiamiento que sean fiscalmente sostenibles. ¿Sí? O sea, que sean consistentes con la reducción de la inflación primero, o sea, con la macroeconomía de Uruguay, pero también que aseguren la sostenibilidad fiscal. Queremos, con este calendario y con las características del calendario, continuar diversificando la base inversora demandante de nuestros títulos. O sea, perfilar los instrumentos de tal forma que podamos atraer distintos tipos de inversores. Dentro de los inversores locales, no solo los institucionales, también estamos buscando una mayor participación de los bancos, de las instituciones financieras. Y también estamos buscando más participación de los no residentes, y eso nos va a ayudar a potenciar el mercado secundario. Buscar dotar al propio calendario de flexibilidad financiera. Queremos retener la opción de ir cambiando las características del calendario, por ejemplo, los montos base a emitir, los instrumentos elegibles y los mecanismos de licitación, para adaptarnos a los vaivenes del mercado. Por ejemplo, si alguna nota vemos que viene muy bien en su demanda y en las tasas de corte, tener la capacidad y la flexibilidad para aumentar el monto base. Y nos hemos asegurado que tenemos las condiciones legales para hacerlo. Y por último, algo que hemos enfatizado es que el propio diseño del calendario, pero también la comunicación que estamos haciendo,
la difusión que estamos haciendo del calendario lo que busca es seguir potenciando esa coordinación y esa sinergia entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno. Formamos parte de la misma curva soberana, ¿sí? Entonces tenemos que tener, aún manteniendo cada uno su autonomía e independencia, y cada uno sus objetivos y funciones a optimizar, existen espacios de coordinación y de sinergia entre las dos instituciones. Algo que ya venimos haciendo, pero que queremos seguir profundizando. ¿Cómo combinamos la estrategia de financiamiento del gobierno con las estrategias de esterilización de la política monetaria? ¿Y cómo nos ajustamos a cambios que puedan haber en el esquema de licitaciones del Banco Central o en nuestro esquema de financiamiento entre las dos instituciones? Fundamentalmente en el tramo corto de la curva de rendimiento. Bueno, muchas gracias. Esa es la presentación. Déjenme hacerles un par de consideraciones más, porque hay varias cosas que Herman estuvo enfatizando y que me parece importante subrayar. La primera es algo que es muy importante para dar credibilidad y sostenibilidad a la política macroeconómica en Uruguay, que es la consistencia de la política. Ustedes saben que en Uruguay nosotros esencialmente tenemos dos herramientas, pero posiblemente tres herramientas para transmitir señales, y que esas señales tienen que ser consistentes. Eso es la política fiscal, eso es la política monetaria, eso es la política de ingresos. Entonces, si ustedes, yo no me voy a dedicar ahora a estas cosas porque no tengo preparado, pero si ustedes se dedican a indagar en los anuncios que nosotros hemos estado haciendo en las últimas semanas, van a encontrar y deberían ayudarnos a escudriñar cuán consistentes estamos siendo. Y básicamente aquí hay un elemento clave que, como decía Herman, proviene de un inicio de proceso en el periodo anterior, pero que nosotros hemos reafirmado que es el proceso de descenso de la inflación. Eso me parece que es un elemento crucial, porque haber tomado la decisión de que, independientemente de la manera en que se había hecho el proceso desinflacionario y de sus consecuencias, de sus efectos colaterales, nosotros teníamos como decisión estratégica de este gobierno mantener ese camino, tiene un conjunto de implicancias sobre la discusión de competitividad, sobre la discusión de tipo de cambio real, etc. ¿Eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a que, habiendo tomado esa decisión, es una restricción que en algún sentido la política monetaria nos está introduciendo a la gestión fiscal y a la gestión de la política de ingresos. Esa es la lógica en la que estamos trabajando. El Banco Central tiene niveles de autonomía suficientes en Uruguay como para trazar el rumbo de la estrategia inflacionaria, y nosotros estamos adhiriendo de manera crucial a esto, respetando cuáles son sus objetivos y cuáles son, de alguna manera, los fundamentos que los llevan a definir esos objetivos. Y nosotros estamos tomando, en el marco de la política salarial, así fueron difundidos los lineamientos de política salarial la semana pasada, y así estamos ahora definiendo la estrategia de financiamiento del gobierno, que es consistente en esa línea. Entonces, eso me parece que es un elemento crucial. Y déjenme ponerles solamente dos elementos. Poder ampliar el espacio de financiamiento en el mercado local no solamente supone seguir diversificando el riesgo de acceso a financiamiento, no solamente supone gestionar los riesgos idiosincráticos del país de la manera adecuada, porque supone endeudarnos en la moneda que recaudamos, sino algo que es muy importante, lo que Herman subrayó, es estamos ahora recibiendo integraciones de financiamiento en la misma moneda. Eso tiene un efecto sobre el mercado de cambios. Cuando yo voy al mercado internacional y emito en pesos, lo que está ocurriendo es que, como permito, precisamente porque el peso es una moneda escasa a nivel global, que esas operaciones se integren en dólares, hay un efecto sobre el mercado de cambios. Ahora, cuando nosotros privilegiamos la emisión de moneda local en el mercado local y estamos ampliando esa estrategia, lo que estamos pretendiendo hacer es capturar más emisión en pesos locales de manera tal de evitar ese tipo de efectos públicos. Eso forma parte de la consistencia del manejo macroeconómico, entre otras cosas, porque lo que hace es reducir los efectos colaterales o los efectos de una eventual inconsistencia entre la estrategia desinflacionaria y en la estrategia de financiamiento del fisco puedan tener. Porque para nosotros, como hemos subrayado en más de una oportunidad, me ha tocado decirlo la semana pasada, cuando anunciamos un conjunto de medidas iniciales, todavía insuficientes en muchos sentidos, de que el camino para generar mejores condiciones de precios para los agentes locales no es
recorrer el camino cambiario, sino es recorrer el camino de financiación del Estado. Y dado que esa restricción también está introducida, es clave este tipo de operaciones como la que acaba de anunciar. Si nosotros ahora no estuviéramos tomando en cuenta de que no hay forma de resolver el problema, primero, que no hay forma de evitar que la desinflación es un compromiso, que no hay forma de recorrer el camino desinflacionario apuntalándolo con mejoras de eficiencia, porque es el único camino que tenemos, y no hiciéramos un camino de buscar financiamiento local, que el mercado ya está maduro, estaríamos siendo inconsistentes. Ese es el tipo, simplemente un ejemplo de cuál es la aproximación que este equipo económico de gobierno tiene. Nosotros, como decía Herman, estamos profundizando algo que había sido iniciado en el periodo anterior, de manera incipiente todavía, la desinflación, una mayor restricción fiscal, asumida en la regla fiscal, pero que nosotros, por distintas razones, no solamente creemos que era el camino correcto, también creíamos que hubo esfuerzos insuficientes por razones que vienen al caso. Y nosotros estamos redoblando el compromiso en esa dirección. Por eso las medidas de naturaleza microeconómica, por eso este tipo de medidas de reimpulsar, de profundizar el mecanismo de financiamiento en moneda local, en el mercado local, que es consistente con unas pautas salariales que anunciamos hace unos días. Por lo tanto, cualquiera que quiera decodificar lo que estamos haciendo, debería, o por lo menos yo los desafío intelectualmente, a que busquen los niveles de inconsistencia que puede haber aquí. Que en el pasado han generado problemas de competitividad. Cuando uno tiene una política fiscal y monetaria y salarial alineadas, el riesgo que uno incurre es en generar problemas de competitividad, un problema de tipo cambiario. Cuando yo tengo una política monetaria francamente contractiva y una política fiscal que no es suficientemente contractiva, el riesgo que hay aquí es generar un problema de severo competitividad, como en el pasado tantas veces ocurrió, en particular en la administración anterior. Ahora, nosotros estamos firmemente comprometidos a evitar ese problema. ¿Dónde está la prueba de fuego? Y esto soy muy transparente, en el presupuesto. La prueba de fuego de todo esto que estoy diciendo yo es el presupuesto. Si en el presupuesto nosotros no estamos en condiciones de trazar lineamientos claros en materia de una gestión fiscal alineada a estas restricciones y a esta orientación, tendremos un problema que yo como ministro tendría que explicar. Pero si ustedes miran lo que hemos hecho en materia de compromisos inflacionarios, que lo hace el Banco Central, pero por supuesto con todo el apoyo político del ministro de Economía, lo que hemos hecho en materia de gestión de lineamientos salariales, las medidas microeconómicas y esto que acaba de anunciar Herman, y por eso que le quisimos dar esta divulgación, no es simplemente la divulgación de un calendario, sino que aquí hay gestión de política que Herman, junto con Guillermo Tolosa y con los restos, con Viviana Lancinota, han estado trabajando, porque la obsesión nuestra es, tenemos que ser consistentes. En Uruguay, y yo esto alguna vez lo he dicho y quiero ser cuidadoso con esto, nosotros tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas, no un Ministerio de Hacienda. Para bien o para mal. ¿Eso qué supone? Que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que mirar toda la cancha. Absolutamente toda la cancha. Sin creerse que por eso se puede meter en la política monetaria, que es de absoluta responsabilidad del Banco Central. Entonces nosotros, a pesar de que la independencia del Banco Central no está consagrada de manera legal, nosotros somos absolutamente respetuosos en otorgarle al Banco Central la mayor nivel de autonomía para poder perseguir sus objetivos y tomar eso como una restricción. Por lo tanto, todo lo demás, la política salarial, la política de financiamiento y la política fiscal que va a estar considerada en el presupuesto, tienen que tomar en cuenta que estamos persiguiendo un camino hacia la desinflación y eso supone un conjunto de elementos. Esa es la forma en la que estamos trabajando y cuando yo digo esto de que somos el Ministerio de Economía y Finanzas, supone que nosotros coordinamos con el Banco Central. Tenemos acciones de conversación permanente. En toda esta estrategia hemos estado trabajando de manera importante. Solamente un comentario más. Cuando Herman muestra que estamos incrementando el endeudamiento en moneda local y en el mercado local, estamos no solamente aprovechando el apetito de los inversores, sino también estamos ingresando en la deuda del Tesoro hacia plazos más cortos. Y en algún sentido, hacia donde vamos, coordinado con el Banco Central, es a eliminar la deuda del Banco Central a plazos que son demasiado largos para un Banco Central. No hay en el mundo experiencias de bancos centrales muy frecuentes, de un Banco Central emitiendo a tasas a plazos mayores de un año.
Porque lo lógico es que sea el fisco el que ocupe ese espacio en la curva y que el Banco Central tenga una gestión de deuda de corto plazo para las operaciones de estabilización. Ahora, todo esto es posible en el marco de una menor inflación. O sea que nosotros somos, le generamos tributo a lo que la administración anterior hizo, porque muchas de estas cosas que estamos haciendo no las podríamos estar haciendo si no hubiera habido un proceso desinflacionario como el que hubo, que nosotros hemos dicho en varias ocasiones. No lo hubiéramos hecho de la manera que se hizo, pero ya está hecho y tenemos que aprovecharlo. Ese es el mensaje que yo creo que políticamente estamos queriendo transmitir, de continuidad de los lineamientos, pero al mismo tiempo de profundización y de búsqueda, mucho cuidado hacia la mayor consistencia. Que también les digo esto, es mucho más fácil ser consistente al arranque del periodo que a lo largo del periodo. O sea que la primera prueba de fuego que nosotros transmitimos es el presupuesto. Si en el presupuesto nosotros hacemos agua, desde el punto de vista de que tenemos que tomar en cuenta esto, tenemos un problema. Pero después, la vigilancia de los mercados y de gente como ustedes es que tenemos que seguir siendo consistentes, porque si no, sobre todo en el año electoral, las cosas se desvían como una historia, no sé si Así que bueno, esos eran mis comentarios y por supuesto... Quería solo enfatizar un aspecto más sobre la consistencia que decía Javier. El Banco Central se ha trazado un rumbo muy ambicioso en términos de su objetivo de inflación, del periodo en el que quiere alcanzar ese objetivo. Y el Ministerio de Economía y Finanzas está internalizando completamente ese objetivo, de dos formas. Una es tomando directamente las proyecciones que el Banco Central tiene sobre la inflación en el armado de... Permitimos un segundo. Clave para el presupuesto, ¿no? No sea cosa que nosotros terminemos diciendo que la razón por la cual incumplimos una meta es porque le erramos a la proyección de inflación que el Banco Central le da. Yo, si no le creo al Banco Central, tengo un problema. No puedo usar como argumento de que la inflación fue sorpresiva. Clave, eso, absolutamente clave para ustedes que son expertos. Perdón, porque no me trata. Camiseta. Sí, mi punto más técnico era que en la medida que uno en sus proyecciones fiscales internaliza una menor evolución de la inflación, quiere decir que en inglés el envelope, o sea, el monto de recursos en términos nominales de la recaudación va a ser menor. Y por lo tanto eso supone una restricción adicional al manejo de la finanza pública. No está incorporado como un pilar de una regla, pero la internalización que supone ceñirse a las proyecciones del banco más reforzar el concepto de independencia del banco, ambas cosas con una restricción. Dado que hay esa restricción, a nosotros nos parece muy importante que esa baja de la inflación se traduzca también por el lado del gasto vía menores intereses. O sea que la inflación no solo opere poniendo una restricción sobre la evolución de los ingresos nominales, sino que también opere sobre el gasto nominal directamente en el pago de intereses, ya sea si pago de intereses si es a tasa fija nominal o sobre el stock de deudas si es indexada la inflación. Me parece muy importante ver ambos lados de la ecuación. Con eso entonces quedamos abiertos a preguntas. Por acá, viendo los números, uno cree que va a haber al menos una salida más al mercado internacional en el segundo semestre. En ese sentido, te quería preguntar si está en la agenda la reapertura del bono sostenible o la emisión de un nuevo bono con esas características. La convocatoria es sobre el calendario de licitaciones del mercado local y doméstico, pero es inevitable pensar en las otras alternativas. Dadas las proyecciones que tenemos en necesidad de financiamiento, lo que fue el primer calendario, lo que tenemos previsto de desembolsar de organismos multilaterales y lo que tenemos previsto en el segundo calendario, efectivamente prevemos la posibilidad de una nueva emisión internacional antes del fin de año. Pero no la vemos inminente y, entre otras cosas, por lo que decía el ministro, nosotros queremos ver cómo evoluciona la demanda y las tasas de corte de este calendario. Porque en la medida que podamos profundizar el fondeo en moneda local en el mercado doméstico a tasas que sean sostenibles, dado todo lo demás va a requerir de menos emisión en el mercado internacional y por lo tanto de menos dólares que entran directamente a la economía. Pero naturalmente eso lo vamos a saber
a medida que evolucione el calendario. O sea, porque en una subasta además no es solo la demanda que tengamos por nuestras notas, sino a qué tasa cada demanda viene, lo que llama la curva de demanda. Entonces, nosotros hoy cuando hablamos con el mercado fuimos claros. Nosotros queremos profundizar este mercado, queremos darle más amplitud y más calado, pero haciéndolo a tasas que no sean un problema mañana. O sea, que sean tasas que incorporen las proyecciones de inflación que tenemos. Eso es muy importante, o sea, no es solo cantidad, sino que para nosotros profundizar también significa que las tasas empiecen a reflejar más, que tengamos dividendos de la política antiinflacionaria. Eso es lo que buscamos. Esos 600 millones de dólares que tienen previstos en el segundo semestre, ¿lo visualizan ustedes como un piso, teniendo en cuenta lo que han palpado un poco en el mercado de estas compensaciones, y que puedan hacer uso de esa posibilidad de emitir hasta el doble? Efectivamente, nosotros aspiramos que eso sea un piso, que lo que marcamos como un monto base. ¿Por qué marcamos un monto base? Porque queremos guiar al mercado hacia la cantidad de papeles que vamos a ofrecer. El mercado siempre quiere saber antes de mandar, ¿y cuánta oferta van a presentar? No es lo mismo presentar una oferta de 100 que una oferta de 2.000, ¿verdad? Entonces nosotros los guiamos, decimos, este es el monto base, pero también fuimos claros que tenemos la flexibilidad de decir, si ciertas notas vienen muy bien y con tasas que nosotros consideramos razonables, que estamos siendo consistentes con la sostenibilidad fiscal, entonces podemos darle más amplitud, más aire a las emisiones de ciertas notas. También nos ha pasado en el semestre pasado que en la medida que la inflación venía bajando, más rápido de lo que preveímos al inicio del semestre, el interés por las notas en UI, que se indexan con la inflación, naturalmente empezó a bajar, porque el indexador ahora era menos atractivo. Eso nos llevó a reducir un poco las tasas en los montos emitidos en UI en el medio del calendario, justamente para generar una escasez relativa para compensar esa menor demanda. Pero a lo que decía Malena, nuestra aspiración es que esto sea el piso. Luego, cuánto más de eso va a depender de la preferencia de los inversores, pero también de la tasa de interés que nos estén pidiendo en cada corte. Hay demanda suficiente en Uruguay para absorber hasta casi 1.400 millones de dólares equivalente en pesos, moneda local. Teóricamente se puede llegar a eso. Eso es una buena pregunta y es al mismo tiempo un desafío. Si tú ves, el semestre pasado pudimos emitir 917 millones de dólares y creemos que sin conceder o sin aflojar la tasa de interés mucho. En realidad, en el último corte de junio de las tasas de peso nominales, el corte lo hicimos a 9%, o sea, fuimos fuertes también anticipando una posible reducción de la inflación. Yo creo que en la medida que nosotros podamos ofrecer a los inversores un menú de instrumentos muy cercanos a lo que ellos prefieren. Segundo, en la medida que podamos ver una mayor diversificación de los inversores que entran a las licitaciones. Eso implica inversores institucionales, pero también más instituciones financieras. En la medida que nosotros estamos emitiendo, ahora corriéndonos hacia el tramo más corto. Y tercero, en la medida que podamos alentar a inversores no residentes en un contexto de debilitamiento del dólar y de estabilidad de Uruguay, de también demandar más notas de tesorería, nos podemos plantear ese objetivo. Es ambicioso, porque sabes una cosa, que nos puede venir la demanda por ese monto o más, pero solo sabremos a qué tasa en cada licitación. Entonces, también va a haber una flexibilidad de aprendizaje que vamos a tener que ir viendo durante el semestre. Como decía el ministro, naturalmente hay hitos muy importantes que forman parte del conjunto de información de quienes nos compran las notas, que son las pautas salariales que se acaban de anunciar y fundamentalmente la presentación del proyecto de ley de presupuesto a fin de agosto. Esos dos van a ser hitos importantes. Para el fisco, pero al mismo tiempo
incursionando en un mercado local, en moneda local, que también es nuevo, lo cual probablemente nos haga pagar en el corto plazo una tasa más alta porque estamos generando un producto nuevo. Entonces, que está asociado al proceso desinflacionario, al proceso de general macroeconómico. Entonces, mi comentario es cuidado con interpretar que un aplanamiento de la curva, una inversión de la pendiente de la curva, pueda ser interpretada como una señal, como ocurre en un mercado profundo, de un escenario recesivo. No ese es el caso, porque estamos en un mercado muy particular como es el uruguayo, ¿no? Pero eso me parece importante. Y más, sin hacer futurología, ¿qué tasas están viendo de valores? Teniendo en cuenta lo que sucede hoy, pero proyectando un poco hacia adelante. Acaba el jefe. Preferiría no hacer proyecciones sobre dónde podría estar la tasa de un bono global nominal. Sí, lo que estamos viendo ha sido, especialmente en las últimas semanas, una fuerte caída en la tasa del bono nominal 2033, que es esta referencia en moneda, la tasa fija nominal, que hoy está cerca de entre 8,6%, o sea, se está acercando al mínimo que una vez salimos en el año 2017 de 8,5%. De todas maneras, lo que sucede en la parte larga de la curva tiene mucho que ver con el convencimiento de los inversores sobre la política antiinflacionaria del país, las expectativas de inflación, pero también tiene mucho que ver, como ahí están más que nada inversores no residentes, con lo que está sucediendo a nivel internacional, especialmente con la posible debilitamiento adicional del dólar relacionado a política tarifaria, la gobernanza de la Fed, etcétera, etcétera. Lo que sí hemos notado es eso, una fuerte reducción a niveles que no habíamos visto hace mucho tiempo. ¿Pero podríamos llegar a mínimos históricos? No, eso yo no te lo podría decir, porque hay una cosa a tener en cuenta cuando uno mira las curvas de rendimiento, por ejemplo en la pantalla Bloomberg. Y esas son tasas donde se operan montos, son tasas que se fijan en operaciones entre compradores y vendedores, pero montos relativamente pequeños en el mercado secundario. Distinto es cuando un gobierno tiene que ir y emitir un bono de $1.000 millones, cuando tú necesitas una cantidad mucho mayor, hay que tener cuidado con la referencia que es las tasas de secundario, que son para montos pequeños. Pero habiendo dicho eso, la evolución reciente la verdad que es muy auspiciosa, porque refuerza muchas de las conversaciones que hemos venido teniendo hace unos meses también con el ministro y con el presidente del Banco Central. Y si sería importante avanzar en separar la gestión monetaria de nuestra gestión de deuda, porque precisamente el hecho de que nosotros estemos transitando por una rebaja de tasas nos obliga fundamentalmente a separar esas funciones del Banco Central, porque la función del Banco Central en su manejo de tasas es esencialmente manejar la liquidez de corto plazo, y por lo tanto debemos separarla de un escenario más estructural en el cual las tasas pueden estar cayendo simplemente por un mayor apetito por la credibilidad de Uruguay. Además de que eso supone, una vez que el mercado madure, que la tasa de costo de oportunidad para quien presta esté bajando tendencialmente, que tiene que ser independiente de la gestión de corto plazo a 30, a 60 días, que es la que opera el Banco Central. Ese es el trabajo en el que estamos, que Germán está trabajando hace muchos años en eso, que es muy lento, pero que si uno mira Uruguay, no en estos 4 meses, ni tampoco en los últimos 5 años, si uno mira en los últimos 15 años, o desde la creación de la oficina de deuda, ese es un trabajo que está rindiendo sus frutos. Sí, y capaz de algo que no mencioné, digo, el equipo de gestión de deuda, el equipo técnico que estuvo detrás del armado de todo este andamiaje y de la coordinación con el Banco Central, no solo del área de política económica, política monetaria y mercado, sino también con el sistema de pago, con cómo desarrollar estos engranajes. O sea, requiere de muchas áreas del Banco Central. Pero también quería mencionar el otro departamento que hace la gestión de financiamiento del gobierno, que es organismos multilaterales, porque eso también es un componente importante de nuestra alternativa de financiamiento. Y muchas veces esa alternativa de financiamiento es la que nos permite graduar el momento en que vamos al mercado internacional. O sea, es una herramienta también de mucha flexibilidad
el poder disponer de líneas de crédito con organismos multilaterales. Y ahí también hay un equipo técnico fuerte con el que estamos coordinando. Muchas gracias. Gracias por venir.